Ezequiel capítulo 37 dice eso. Y algunos... está ahí atento, hermana. Y quiero citar algunas frases de algunas personas que me llamaron la atención. Algunos son conocidos, otros no. Dice, la suprema necesidad del día de hoy es el poder de lo alto. Es el poder de lo alto. Si Cristo esperó ser ungido del Espíritu Santo antes de salir a predicar, ningún joven, hombre, mujer, adulto o niño debería atreverse a subir a un púlpito antes de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Abstenerse de discutir acerca de la palabra de Dios es mejor obedecerla. No puedo obrar mi salvación, pues mi Señor lo hizo por mí. Mas cual esclavo trabajaré y por amor le serviré. Ante el hecho de la cruz, decidme, ¿no es un escándalo que tú y yo no vivamos como vivimos? Tan pronto como cesaremos de sangrar, cesaremos de ser bendecidos. La gracia de Dios puede salvar almas, escúcheme bien, sin nuestra predicación. La gracia de Dios puede salvar almas sin nuestra predicación. Pero nuestra predicación no puede hacerlo sin la gracia de Dios. Y esa gracia hay que buscarla en oración. Muchas veces nosotros compramos el hecho de decir que somos creyentes y queremos un mover de Dios en nosotros y en nuestra iglesia, pero solamente lo decimos, no lo vivimos. Un famoso escritor del siglo V, que se llamaba San Agustín, dijo antes de palabras, hechos. Hechos, no palabras. Y lo que marca la diferencia entre tú y yo y lo que a veces queremos hacer es que nosotros nos quedamos con las palabras, pero no con los hechos. Y lo que quiero remarcar en este día es que nosotros no podemos ser personas que nos guiamos simplemente por un sentimiento, no nos guiamos simplemente por declarar algo, sino porque estamos convencidos y que nuestra palabra vale algo. Y si nuestra palabra vale algo, la palabra de Dios vale mucho más que todo eso. Porque si seguimos en el relato bíblico de Ezequiel capítulo 37, y dice, y el capítulo verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Hay un corito así, me tengo que estar, ¿no? Tú lo sabes. Métalo antiguo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel, y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Qué interesante este tema. Cuando desarrollaba, me di cuenta de algunas cosas. Que uno, como le dije, no es lo que dice, es lo que hace. Voy a dar algo muy simple. Y yo lo he dicho. ¿Acuerdan cuando uno, yo hoy voy a bajar de peso? ¿Sí? Llega el verano, llega noviembre, voy a ponerme a dieta, o en septiembre, después del 18 voy a empezar a bajar de peso porque quiero tener un verano digno. Por último, con polera. Hablo de los hombres. Y uno hace un compromiso y dice, yo sí, voy a empezar a bajar de peso, voy a tratar de correr, voy a comer menos, voy a comer menos pan. Pero, ¿durará cuánto durará eso? Hasta que llegue alguien, te invito a un asado. No, igual lo voy a hacer.
vale, por lo menos son 6 días, uno me puedo desbancar. Pero llega otra invitación. Y después lo que yo quise hacer se fue diluyendo en el camino. Como el sueldo a fin de mes. ¿Qué pasa? Y fue. Pero por eso digo, nosotros no somos de las personas que nos quedamos con las palabras sino los hechos. Los hechos marcan la diferencia. Marcan sí o sí la diferencia. Cuando hablo de este texto, hablo que Ezequiel era un sacerdote de Jerusalén. Y él fue en el segundo exilio, en el 593, fue exiliado. Primero fue Daniel y después fue este hombre. Fue un joven de 20 años que fue exiliado a Babilonia. Había visto el gran templo de Salomón erigido y había visto cómo había sido todo el pueblo arrasado. Y fue deportado a Babilonia. Y yo le he comentado que en este tiempo habían levantado en Judá, habían levantado ciertas reformas para ayudar al pueblo a que su espiritualidad no decayera, a que dejara de ser idólatra, a que dejara de ser un mentiroso, a que dejara de abrazar la rebeldía y ser idólatras, hermano. Y Josías, el último gran rey de Israel, falleció joven. Y los que daban el reinado fueron sus hijos. Y sus hijos hicieron lo que su padre no hizo. Todo lo que el padre trató de construir, sus hijos fueron y lo destruyeron. Qué importante esta alegoría. Mientras nosotros cantamos, saltamos, adoramos, oramos, bendecimos, también tenemos que sernos responsables de nuestra generación. Y qué triste fue eso. Qué lamentable fue eso. Pero había un juicio con el pueblo de Judá. Y ellos trataron de hacer algún plan para que hicieran una alianza con Egipto, para que con Egipto pudieran tener un poco de salvación. Pero Babilonia era un pueblo, un imperio fuerte y los destruyó y tomó Egipto y tomó también Jerusalén. Y en ese contexto Ezequiel se va y es deportado a Babilonia, un joven de 20 años. Acuérdense que en el libro de Daniel dice que hombres y mujeres, hombres de buen parecer, que tenían espíritu, se los llevaron deportados. Este hombre no era hombre cualquiera, no un joven cualquiera, un hombre capacitado, un hombre que de verdad tenía algo especial, como todos los que estamos aquí, porque los que vinieron no vinieron nada. Y en ese contexto, ¿por qué le quiero decir esto? Porque el dolor que tenía la gente que se fue deportada, la angustia de ver a su pueblo destruido, de aquel que ver ese gran templo destruido, hecho ceniza, hecho polvo, ver que este hombre está en Babilonia y ve cómo está su pueblo deportado. Era un pueblo, y lo escribí, un pueblo, sin nación, un pueblo sin esperanza. No estaba el templo, ese lugar religioso donde iban a adorar. No había. Y además su condición deplorable no solamente era que no estaba sin pueblo, no tenían guía. Estaban secos, separados, estaban esparcidos, estaban muertos literalmente en un pueblo extranjero. Y ese es el contexto que escribe este precioso libro. Pero cuando le sucedió esto, ¿y por qué le remonto a esto? Porque es importante darnos cuenta de que el Señor no manda a profetizar a cualquiera. El Señor no manda a hacer la pega a cualquiera. Dios vio a este hombre y dice en el capítulo número 3, 2 y 3, dice, y vino mi espíritu sobre mí. Vino Dios sobre el espíritu y se entró en él. Amén. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta que esa parte de la Biblia que cuando dice, y vino el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y vino sobre Elías, sobre Eliseo. Pero acá lo estaban tomando de una manera distinta. Y por eso, los detalles son especiales, ¿eh? Porque aquí el escritor dice, y el Espíritu entró en mí. No vino sobre él, sino que entró. ¿Me quieren o no? No, le voy a buscar a que no me quieren. Y me dijo, hijo de hombre, capítulo 2, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Mire lo que dice el Señor. Y luego Él me habló, entró el Espíritu en mí
¿Y qué hizo? Me afirmó mis pies. Y al oír que me hablaba, y me dijo, hombre, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Qué gran diferencia el texto bíblico. Este hombre pasa desapercibido porque siempre Elías es el gran profeta. Pero vino el Espíritu sobre él en algunos tiempos de su vida. Pero aquí vino a ser, de algún modo, lo que hoy nosotros tenemos. Porque vino el Espíritu y entró en él. Y cuando nosotros creímos, el Espíritu no entró en nosotros. Vino de alguna manera a hacer una... Dilo tú, Rosana, porque a mí se burla de mí. Un spoiler. De lo que iba a suceder cuando el Espíritu de Dios se manifestara sobre la humanidad. Vino de forma representativa. Y acuérdense bien que el texto está hablando que él vio la gran gloria de Dios. Y esa visión que yo la leí, yo la entendí, hermano. Cuadrúpedos para acá, por acá, visiones por aquí, por allá. Pero lo que quiero resaltar de esa visión es lo siguiente. Esta visión fue la semejanza de la gloria de Jehová. No fue la gloria, fue algo semejante para que el que estaba viendo entendiera lo que estaba realmente viendo. Estos textos o esta carta son literatura apocalíptica, porque son cosas que de verdad a veces sacan de la idea de como algo normal. Pero eso que vio y esa ilustración que vio era semejante a la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió cuando él vio esto? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí una voz que me hablaba. Y ahí le dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, levántate que quiero hablar contigo. ¿Se imaginan eso, hermano? Venir a la casa del Señor, sentir la convicción de pecado, postrarse y que el Espíritu de Dios, ven, ponte de pie, quiero hablar contigo. Quiero arreglar las cuentas contigo en privado. Eso es lo que estaba haciendo. Y el Espíritu entró en él. Y al entrar en él, lo afirmó sus piernas. ¿Saben por qué o no? ¿Saben por qué afirmó sus piernas, no? Porque el mensaje que estaba cargando y que iba a depositar sobre los hijos de Israel era duro. Porque en él, no se lo voy a leer, pero en el relato bíblico, por favor, créanme, está en el capítulo 2. Dice, te envío un pueblo rebelde que no te va a querer oír. Yo te envío a la casa de Israel, pueblo mío, seco, tosudo, igual que nosotros, pero no nosotros, sino los otros reyes, o los que no vinieron hoy día. Tosudo. Y ellos no te van a querer oír, pero le dicen, no tengas miedo, yo estaré contigo, yo pondré palabras en tu boca. Y es interesante ver que ese mismo profeta, y fíjese bien, él tenía la obligación ética, moral y espiritualmente de hablarle a un pueblo duro, hermano. Y lo más interesante de todo esto, que al ser un pueblo duro, y en el capítulo número 3, en el versículo número 16 en adelante, dice Ezequiel como atalaya. Yo escuchaba esto en atalaya, hermano, los domingos en los testigos, atalaya, hermano. Y yo he escuchado esto, pero es interesante ver y notar ciertos detalles en la Biblia que le dice, tú estás en la obligación de hablar por mí. Y si no lo haces, la sangre de aquellos que no te escuchan va a caer sobre ti. De aquellos que sí escuchan el mensaje, ellos van a ser libres. Pero aquellos, dice también, porque los toma en ese sentido, los que escuchan y los que no escuchan. Pero ¿qué pasa con aquellos que escuchan y se desvían del camino? El Señor le dice al profeta, igual tienes que hablarle. Y si se enderezan, ganarás. Si no, también. Si no les hablan, la sangre sobre ellos caerá y ellos de verdad morirán. Entonces aquí hay un paradigma, hay un marco regulatorio para qué es la salvación. La salvación es para todos. Y estamos nosotros en la obligación de hablarle a otro. Estamos en la obligación ética, moral y espiritualmente de decir al otro que hay un camino, una verdad y una forma de vivir. Y estamos obligados por la ley del Espíritu a hacerlo. Y si no lo hacemos, esa sangre caerá sobre nosotros. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio!, dijo Pablo. ¡Ay de mí si no me de mi boca! ¡Ay de mí si no anunciar esta verdad!
Y fíjense, el marco regulatorio es el siguiente. Aquellos que dijeron sí creyeron en algún momento, pero en algún momento no siguen escuchando lo que el profeta dice o la palabra de Dios dice, ellos de ciertamente morirán. En este camino, por eso es tan importante darnos cuenta en la perseveración de los santos, en perseverar en lo que tú has creído, en dar la batalla, en dar la pelea. Y puede haber textos que hablen sobre la salvación, se pierde o no se pierde, pero aquí lo importante es darnos cuenta que el Señor juzga nuestra causa y que Él nos dice que los que estamos en este lugar, de este lado del sol y hemos conocido a Cristo, tenemos la obligación moral y ética y espiritual de hablarle a la gente que hay una forma diferente de vivir. Y no podemos llegar el día en que nos encontremos cara a cara con Dios y digamos, es que a mí nadie me dijo, hoy se te dijo. Y no estoy hablando de hacer una gran campaña evangelística, no estoy hablando de un programa de radio, estoy hablando que predique y hable a tu entorno. A tu entorno de que hay una manera diferente de vivir. Y a eso yo quiero interpretar el texto que acabo de leer de los huesos secos. Porque en los estudios, en los comentarios, habla de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Sí, puede ser. Y lo estudié. Pero cuando yo lo leí, yo pensé y lo analicé, lo oré y dije, esto es la iglesia de hoy. Y yo noté algo. Que quiero compartirlo con ustedes. Porque lo que dice esto, estamos ante una juventud seducida por el placer, que no se preocupa de Dios, engreída por el pseudo intelectualismo, adornada con una amplitud de criterio que significa indiferencia a todo lo espiritual. Acepta fácilmente las normas degradadas de esta nueva moral. Yo lo interpreto. Yo sé que es que la gente no cree en lo espiritual, cree en el espiritismo. Y hay que tener más fe en el espiritismo que en la Biblia, hermano. Hay que tener fe para ser ateo. Y la gente es seducida por el intelectualismo, es seducida por la falsa moral y ética que se vive en el día de hoy. Y ahí nosotros estamos sumergidos. Ese es el valle de huesos secos, hermano. Y el Señor nos llama a hablar a esa gente. Y nos llama a decirle que hay un camino, pero a veces no nos van a querer escuchar. Y porque no nos quieren escuchar, ¿significa que nosotros vamos a quedar callados? No, eso fue como un adelanto. Pero cuando nosotros volvemos al texto, y hoy vamos al capítulo 37, es muy interesante ver. Yo siempre le he dicho que cuando uno interpreta un texto bíblico, siempre se vaya al contexto, a lo que es lo que dice antes. Y antes, en el capítulo 36, habla de la restauración del pueblo de Israel. Y le dice francamente, son un pueblo rebelde, pero yo los amo. Por lo tanto dice, al ir a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, yo no hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Él, lo que otorga en la cruz, lo hizo por amor de sí mismo, por nosotros. Él amó tanto a la humanidad, Él amó tanto todo, que se entregó para que el hombre no se perdiera. Y eso lo hizo por amor. Por amor. Y ese amor nosotros tenemos que llevarlo a la gente. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Andico me mira y dice, no, caballo. Tengo muchas preguntas. No sé para qué uso los lentes, al final no veo igual. Voy a estar como un profesor de laboratorio en un primero medio. Leía así, hermano. Igual me cayó copiando. Increíble, bueno. Ciego y me cayó copiando. Y no es chiste, me cayó. Y dice, profetice, verso 7. Pues como me fue mandado, hubo un rugido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron.
cada cual con su hueso, y miré y vi tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Hace un tiempo atrás hablamos, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Se acuerdan? Hablamos como un jueves, ¿cierto? Profetiza. Este hombre, para cumplir el llamado de Dios, primero tuvo que conocerlo. Primero tuvo que entrar. Tuvo que pagar el precio. ¿Qué precio? Esto menos va a poner, ¿o sí? El precio de ser deportado, el estar solo, el precio de pasar en soledad con el Señor, el precio de pagar el precio en forma de buscarlo. Eso pagó un precio. Y mira lo que le está dando su generación. ¿Por qué puse la canción Manda Lluvia? Porque en un parte de la frase dice, y que mi generación te dé honor. Hermano, nuestras generaciones se están perdiendo. Nuestras generaciones se están perdiendo. Nuestros hijos se están perdiendo. Los que en algún momento abrazamos, jugamos una pichanga, se están perdiendo. Hay una estadística en el año 80 que el 85 personas por minuto mueren sin Cristo. Estamos en el año 2025. Esto se debería haber duplicado el día de hoy. 190 personas por minuto mueren sin Cristo. Porque cuando predicaba el famoso evangelista William Booth decía, un alma muere de cada minuto. Y eso es lo que yo te quiero plantear en esta realidad. No me puedes decir, yo oro, yo busco, yo intercedo, pero tú no eres la iglesia solamente. La iglesia somos todos nosotros. Y si tú dices que oras, tú no eres solamente la cabeza. Tú eres parte de un cuerpo. Y el cuerpo, bien concertado, hace cosas sobrenaturales. Y yo quiero compartir en esto, pero quiero darle cierta introducción a lo que yo les quiero compartir. Porque hay una sola manera, hermano, de salir victorioso en esto. Hay una sola manera de hacer iglesia. Y no tiene que ver con el pastor, porque como he dicho aquí, del pastor hacia abajo somos todos pecadores en las manos de un Dios misericordioso. Amén. Todos somos faltos. Si usted me mira a mí, se va a guatear. Yo eso no quiero decir que no tenga que andar correcto, pero si usted se fija en mí, va a guatear, pues se va a equivocar. Pero si usted mira a Cristo, Él es increíblemente fiel. Amén. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que si nosotros desviamos nuestra mirada de lo correcto, vamos de lo incorrecto a lo correcto, vamos a ver que nosotros podemos hacer la tarea que Dios nos encomendó. Aquello imposible, podemos cumplirlo en hacer algo posible, porque hay una sola palabra que Dios no conoce. ¿Sabe cuál es o no? Que no está en su vocabulario. Lo imposible. Oye, hermano, por favor, seamos honestos. Seamos muy honestos. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿No les parece algo sobrenatural que caminaran por el desierto y le dieran codornices, cayeran del cielo, hermano? Que aparecieron maná en el cielo para darle alimento a su pueblo. Que un viento llegara y solamente tomara con una vara el piso y se abriera el mar y pasara en el seco. Hoy no es milagroso ver que Jesús para el tanque de Bethesda y dice, ¿qué quieres que haga contigo? Toma tu lecho y ándate, párate. No es paradójico que le diga por 3 o 4 veces a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado entre pecadores, pero al tercer día resucitará. Y no le creyeron o no le escucharon, pero cuando... Y alabo a Dios por las mujeres, porque fue las mujeres las que creyeron, fueron al sepulcro, aunque estaban así titubeando porque vivían con aceite de mirra para ver el cuerpo, y cuando ven que Jesús no estaba. Imagínate a María con el corazón latiendo y a sus discípulos, y el único que creyó en ese momento fue Pedro, que partió corriendo. Amén. Pero después fue el otro, Juan, el más joven, llegó primero. Obviamente el más joven llega primero, que tiene más energía. ¿Acaso esos relatos son imposibles? ¿Son sobrenaturales? La iglesia cristiana, desde sus inicios, desde sus primeros activos de iglesia, todo era sobrenatural. En el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que la gente se llegaba a la iglesia por los milagros que ocurrían dentro de ella. Y el Señor añadía a los que querían ser salvos. Entonces podríamos decir que en el tiempo Dios no quiere que nadie salve, porque la iglesia no está llena.
Y si están llenas, de alguna manera, lo que le están dando no es una palabra, es algo que los emociona. Que el precio de ser cristiano, hermano, sigue siendo el mismo de antes. El que tú expongas tu vida delante del Señor. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y avanza. Toma tus conflictos, tus pecados, entiérralos en la cruz y sigue adelante. Mira el blanco perfecto que es Cristo. El mundo espera una nueva definición del Evangelio. ¿O sí? No, hermano. Si el Evangelio es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Lo que espera, sí, es una demostración del verdadero poder del Evangelio que transforma, cambia, sana, hace milagros. Esa es la definición del Evangelio, que nosotros como creyentes demostremos que el poder del Evangelio sigue existiendo, porque profetiza y esos huesos van a vivir. Pero porque Dios se lo dijo. No porque yo lo dije, sino porque Él dijo, oye, anda y profetiza sobre esos huesos y esos huesos vivirán. Amén. Vamos como nosotros, como ofreciéndonos y soltamos palabras y decimos cosas que nunca Dios nos mandó a decir. Y emocionamos a la gente diciendo, eso es de Dios. Es que Dios me va a dar una casa, hermano. Te la puede dar, pero más importante que lo que Dios te dio es la salvación de tu alma. Amén. Ese es el regalo divino, extraordinario, donde Él está. Esperemos que también estemos nosotros con Él. Amén. Y los cristianos en el primer siglo no tenían miedo de morir. Al contrario, se entregaban, hermano. En el libro de Eusebio de Cesarea, cuando habla de la vida de los primeros cristianos, ahí se relata cómo eran martirizados. Hombres, niños, mujeres, embarazadas, adultos, ancianos. Está la historia de Policarpo, hermano. 86 años, dice él, y nunca el Señor me ha defraudado. ¿Cómo yo a esta edad voy a estar pateando? Un padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. Él, hermano, siendo en la persecución de Nerón, lo tomaron preso, recogieron en distancia, escribió unas cartas a la iglesia. No me importa morir si yo me voy a encontrar con Cristo. Esa es la verdadera evangelio, hermano. Y a veces el evangelio de cartón que vivimos a veces, cuando hay crisis, cuando hay angustia, arrancamos, hermano. Hermano, para mí ha sido un mes difícil, complicado. Este año no ha sido un año fácil. Y el domingo pasado, de alguna manera, por primera vez en mi vida dije, ¿y si sigo no sigo haciendo esto? Dios me habrá mandado de verdad a hacer esto. Ayer vine a ver el tema de la vida de acá, y me senté allá en Josué y dije, Señor, estoy chato, estoy cansado, Señor. Y me puse a orar y dije, Señor, esto lo hago por ti. Por ti, Señor. Entonces la pregunta en estos días de aguda crisis política, hermano. Estaba haciendo el sermón y de repente noticia de último momento. Estados Unidos bombardea a Irán. Crisis política, desorden moral, desaliento espiritual. Vemos la gente flácida, sin construcción, sin fundamento. Pensando que venir a la iglesia es venir a sentir el Espíritu, y eso no es así. Es generar convicción, es generar determinación, constancia, y esa palabra que hemos perdido durante toda nuestra vida, la palabra perseverancia. Entonces la pregunta, ¿dónde están los hombres hábiles? No en doctrina, sino en fe. Aquellos que han conocido a Dios en el desierto. ¿Dónde están? Miren, no se necesita fe para condenar el error o dar concluyentes pruebas estadísticas de lo mal que estamos. No se necesita eso ni la doctrina. La tenemos, hermano, y nos sobra doctrina. Usted pone en Google y da Samuel de Emilio, neumatología, cristología, que no digo que están malos. Yo no, si pudiera comprarme los compro y los leo. La doctrina de los puritanos y todo lo que no habla sobre doctrina. Pero eso de alguna manera transmitirá en nosotros el hecho de que abramos la boca y digamos, oye hermano, ¿hay algo mejor para ti? Si nosotros de alguna manera, yo lo he dicho, logramos que la experiencia del Espíritu que hemos tenido y el fundamento con la palabra
o enfocado en ella, ¿qué genera en nosotros? Funciona. Goku y Vegeta, hermano. Un super Saiyajin. Hará un hombre maduro, preparado enteramente para toda buena obra. Y Dios usará tu vida para llevar a otro al arrepentimiento, porque las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Y ese mensaje que lo decía Juan Wesley en algún momento, es necesario nacer de nuevo, es tan vigente como el hoy. Pero no tiene la misma profundidad que tuvo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque nos emocionamos, hermano. ¡Oh, qué linda la canción! ¡Qué linda! La presencia de Dios. Creemos que llegamos aquí y nos ponemos. Va contigo 24 horas al día, te aviso, hermano. El infierno está pavimentado de gente con buenas intenciones. Hoy voy a orar, hoy voy a buscar. Es que pastor no me funciona. A mí Dios no me responde. No me voy a adelantar porque esa frase la quiero decir después. Hoy tenemos en un mundo enfermo, angustioso, hundido en el pecado, en el sexualismo, hermano, pero carente de hambre espiritual, porque los que decimos ser cristianos estamos también guateando, hermano. Lo digo desde aquí para abajo, estamos todos guateando, luchando. Ay, es que yo no quiero orar. Ay, es que yo ya no quiero servir al Señor, no quiero venir a la iglesia, ya no quiero ser pastor. Ay, que lo estamos mojando. Ay, es que está lloviendo. Hermano, en el avivamiento de las Islas Hébridas, en el avivamiento de William Booth, del Ejército de Salvación, la gente recorría grandes distancias, no caminando sino en remo, tomando aguas convertosas para llegar a escuchar un culto de 2 horas, hermano, o de 5 horas, porque los cultos eran largos, hermano. Aquí estamos viendo ya que la terminar, como hambre. ¿Será el pastor? ¿Por qué tengo esa licencia? Y si nosotros queremos vivir nuestra vida así, fútil, inestable, flácida, vívela, hermano. Vívela. Yo no te voy a obligar a orar. Pero no me venga a decir cuando te llegue el momento de la prueba, decirme, pastor, no ore por mí, yo voy a orar por ti. Que la pregunta que siempre digo, ¿ora? ¿Ora? Porque piensa que sus luchas y sus conflictos y sus debilidades me las tiene que traspasar a mí o a los líderes para pelear sus propias batallas. Cuando el que tiene que pelear tus batallas eres tú. Nosotros te enseñamos a cómo hacerlo, porque también estamos batallando. Es la hora crucial, porque Dios está buscando, el Espíritu de Dios está buscando a hombres y mujeres dispuestos a pisotear el orgullo banal de este mundo, a desdichar su propio yo, dejar de ser egoísta y confesar que teniendo vista estamos ciegos. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a comprar el precio del quebrantamiento de corazón con sinceras lágrimas, hermano. Así que cuando nos arrepentimos y dijimos, Señor, me arrepiento, polvo, ceniza, pequé y lloré porque me sentí amargo, así ora por el que está perdido. Y cuando veas eso en tu vida, te vas a dar cuenta que estás creciendo. Hoy día no necesitamos, voy a encontrar lo que escribí, no necesitamos a los grandes hombres de Dios. Lo que necesitamos es el Dios de esos hombres, grandes hombres de Dios. Eso es lo que necesitamos, gente y generación que crea, hermano, la mayoría son jóvenes, no excepto los más antiguos. Pero lo que sí les digo, el Espíritu te puede usar a ti y te puede usar a ti para hacer una obra sobrenatural. Lo que tienes que darte cuenta es que tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente. Ay, que yo trabajo todo el día, hermano, también trabajo todo el día. No se lo digo a alguien que está en la casa del lunes descansando como descansan los pastores. Yo el otro día también tengo que ir a trabajar. También tengo que lidiar con muchas cosas. Pero también esta palabra, por eso es para mí. Porque necesitamos de alguna manera quebrantar nuestro espíritu. Quebrantarnos y darnos cuenta que la compasión tiene que moverlo. Porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo. Profetiza, profetiza. Y esos huesos van a vivir. Oremos y busquemos hasta que Dios nos diga, profetiza, profetiza. Porque eso sí que va a ocurrir. Amén. Porque si Dios lo dice, Él lo hace. Nosotros estamos tanteando el terreno. ¿Será de Dios esto? No. ¿Será de Dios esto? No.
¿Por qué? Porque yo he dicho en muchas ocasiones que hemos sustituido la fe por la oración. Tenemos fe de que Dios usa. Perfecto. Dios respalda su palabra, hermano. No respalda y aprueba tu vida. Pero Dios respalda su palabra. Puede estar pecando, fallando en muchos pecados. Pero si hay una palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Pero Dios no quiere decir que está aprobando tu vida, hermano. Y la única manera que Dios apruebe tu vida es que pases por el altar de bronce, donde se queme tu grosura. Para que después te levantes de ese lugar y diga, profetiza, y eso va a ser. Porque hay espíritu, porque hay palabra, porque hay fundamento. Hermanos, hay una generación de predicadores, y me incluyo, que no conocemos a Dios. Porque si de verdad conociéramos a Dios, como los antiguos lo conocieron, de hermano, el que viniera acá oraríamos y pasaría un milagro, hermano. ¿Por qué entonces saquemos lo que está escrito en la Biblia cuando dijo, y el cojo saltará, y el sordo oirá? O saquemos lo que dice en el Nuevo Testamento cuando lo dice, y ustedes pondrán las manos sobre los enfermos, y estos mayores cosas harán. Saquémoslo, pues si no pasa. No pasa, pues, hermano. Y no estoy viendo que no pasa. No pasa. ¿Cómo está el Alejandro? El niño. ¿Cómo está el Basti? Tengo un gran amigo mío, y lo digo ahora porque lo puedo decir, que tiene cáncer. Tiene 70 años y tiene un buen amigo que he tenido. Y me duele verlo así. Fue el que me invitó a Arica y estuve con él compartiendo. Fue tan generoso conmigo. Y hoy lo veo que está hospitalizado y me da tanta pena. Porque el Dios de los milagros sigue actuando. Yo lo creo. Pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se hace? Que dejémoslo a la frase. Es que es la voluntad de Dios. No será nuestra falta de oración, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de lágrimas. Con demasiada frecuencia hoy nosotros vemos que se pueden levantar muchos evangelistas a decir, famosos evangelistas, vengan a los pies de la cruz. ¿Y qué pasa con esa gente que va a la cruz y nunca ha sido discipulada? Por eso es tan importante discipulado. Porque si no serían simplemente abortos en el altar. Cállate tú. No dije sí. Me está confirmando hasta el teléfono. Son los chinos, hermano. Quieren invadir también acá. Pero este americano es iPhone. Ah. También es chino, chico. Se fabrica en China. ¿En qué iba? Y no vemos a gente conmovida. Solamente conmovida. No vemos gente nacida de nuevo. Si ese es el problema radical de nosotros, hermano. Que nosotros de alguna manera hemos creído que Cristo es sí, es verdad. Aleluya, gloria. Pero naciste de nuevo. Nacer de nuevo significa que te cambia tu sustancia. Si este es H2O, te cambia por H2O3E. Te cambia fructíficamente lo de dentro. Ya no eres H2O, eres la otra sustancia. Y nos quedamos con la frase, no, es que es darme la vuelta. Darme la vuelta con la misma cuestión de siempre. Y me doy vuelta nomás. Pero no soy nacido de nuevo. La palabra metanoia habla de arrepentimiento, habla de cambio de mente, cambio de sustancia. Por lo tanto, la salvación es para todos, pero son aquellos que dice la Biblia. En Juan capítulo 3, verso 5, por favor, Josué. No tenía nada, pero el Señor es bueno. Voy a poner la Biblia. Así lo pido. No. Bueno, Josué, es que yo no sé decir que yo soy yo, por eso dice que... Y Jesús le respondió, en verdad, de verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿qué es lo que termina la frase? Y creemos solamente, como dice Romanos capítulo 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿serás salvo? Nos quedamos con ese
Pero aquí te está hablando que el Señor lo está diciendo. No digo que Pablo diga la razón, pero está hablando que es el inicio, el génesis para creer. Si tú crees, vas a ver algo, pero tienes que seguir creyendo, porque es necesario que nazcas de nuevo. Si no, no vas a entrar al reino de los cielos. No nos mintamos, hermano. Puede ir mucha gente a la iglesia, pero si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Por eso van a decir, y yo hice muchos milagros, sí, pero no te conozco. Es que yo iba a la iglesia, es que yo sanaba, es que yo sembraba, yo ofrendaba, porque aquí nos llamamos. Ofrendamos, estábamos aquí, y yo participé en todo. No conozco. La salvación es un regalo inmerecido. Pero si no naces de nuevo, no puedes entrar. Y la pregunta mía sería, ¿yo he nacido de nuevo? Pregúntese, ¿yo he nacido de nuevo? Vamos a bajarle el icono. Ahí. El efecto. Yo estudié algunas cositas. Yo escuché unas cositas. Pero por ejemplo, las iglesias, no hablo solamente de las iglesias protestantes, las iglesias, los testigos de Jehová, los cientistas cristianos, los adventistas, los católicos, ellos de alguna manera quieren llevar el camino de Cristo hacia la gente, pero a su forma, a su manera. Como muchos veces nosotros también, a nuestra my way, a nuestra manera. Pero el evangelio no se vive de esa manera. Y me dijo, profetiza. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dos órdenes que escuchó. Una, anda y profetiza. Algo sucedió. Las carnes, el cuerpo. Hablo de que de alguna manera te hicieron temblar y te diste cuenta de que algo estaba pasando en tu vida, algo no estaba coordinado con lo que tú crees y con lo que está escrito. Te despabiló, entendiste algo, pero eso aún no era suficiente. Porque aquí lo que dice, y profeticé como se me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo siempre he dicho que el regalo de salvación es un regalo. Y eso es el mayor milagro que vamos a ver nosotros, el de nuestra conversión. Pero de ahí en adelante, lo que tú puedas llegar a hacer en Dios depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. Tú decides, Santo Tomás. Tú decides. No sé quién es. No te lo he escuchado. Tú decides. Mira, búsquenlo. Dice, un eslogan de una universidad. Tú decides. Yo lo he escuchado. Tú puedes. Ah, ya. Tú puedes. Pero es que te pegó la voz, Josué. Tú decides. Ya. Entonces, si se fijan, eso tú no decides hasta dónde quieres llegar. Está dispuesto para ti. Pero tú tienes que pagar, y yo puedo pagar el precio de buscar al Señor. ¿Para qué? Para que Dios ejerza en ti tanta influencia que seas un pequeño carbón encendido en una sociedad que no cree. ¿Por qué? Y Dios le dijo, y Dios le mandó, y lo dijo. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y vino el Espíritu y vivieron. Y fue un ejército en extremo grande. Dios no está. Mira, hermano, hemos visto que Dios es humilde. Sí, vino a nacer en un pesebre, Belén de Efrata, la más pequeña de las naciones. Ahí nació Salvador, humilde. Pero cuando se trata de la gente, Él siempre habla de grande. Siempre. Un ejército grande. Un ejército no necesitaba nada más que un hombre. Nada más que un hombre o una mujer de rodillas para que se levantara un ejército. Dios no necesita nada.
Yo lo partí diciendo, la gracia de Dios puede salvar a cualquiera y hacer la pega. Pero nosotros sin la gracia de Dios no somos nada. Y la gracia se busca. Entonces, ¿se dan cuenta de lo profundo del tema? No estoy hablando de algo simple, hermano. Estoy hablando de algo profundo. Porque yo no quiero que seamos una iglesia. Y creo que la visión que Dios nos está dando no es que seamos una iglesia fútil, inútil, como todas las demás. Oh, fútil, no voy a decir esa palabra. Porque es palabra de inútil. No, una iglesia de alguna mente como todas. Porque para eso nos vamos cualquiera y estamos ahí. De alguna manera la visión que Dios está dando, que seamos una iglesia que impacte a la sociedad, que traiga un avivamiento, el poder de Dios sobre la iglesia, que el mismo Dios que hizo milagros en antaño, también es el mismo Dios que quiere hacerlo con nosotros, con gente tan banal y tan inútil como nosotros. Porque nada hemos hecho, solamente lo que Dios nos manda hacer, nada más. El que se crea el hoyo, el queque, el último gol al desierto está equivocado, hermano, porque todo proviene de Él, todo viene de Él y va hacia Él. Nosotros vamos a pasar, mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y a esos que somos simplemente un pequeño arena en el desierto, a eso Dios quiere usar para levantar un ejército en este tiempo que tanto se necesita. Y la pregunta mía, ¿dónde están? ¿O dónde estamos? Miren, yo estudié la Biblia, hermano, y voy a decir algo a mucha honra. Los maestros bíblicos no enseñan a llorar, pero por supuesto lo pueden hacer, pero una enseñanza que es solamente impartida a través del mismo Espíritu es lo que hace que genere eso. Porque los maestros de la Biblia te hablan de la Biblia, pero tienes que tener ellos mismos el Espíritu para que se comparta. Y el predicador, no lleno de doctorado, sino lleno de Dios, es lo que va a apuntar lejos. No sacamos nada con llenar la cabeza de conocimiento si no conocemos al Espíritu, hermano. No sacamos nada con ser gente solamente espiritual y no darle fundamento, hacer equilibrio en las dos cosas. Es lo que quiero que nosotros entendamos, que levantaremos un clamor consciente de lo que estamos haciendo, con nuestra conciencia activa de nuestra mente y nuestro corazón, direccionado de forma correcta hacia el Señor. Nuestras emociones, sensaciones, inteligencia, alma, cuerpo y espíritu conectados con lo eterno generará en nosotros que empecemos a llorar por aquel que está perdido en las tinieblas. Empecemos a llorar porque el Espíritu de Dios descienda. Porque, hermano, hemos llorado, hemos caído de los mocos, hemos estado acá, pero eso no es un avivamiento, eso no es un despertar, es simplemente algo que estamos reaccionando a lo que Dios está haciendo. No hay convicción, no hay perseverancia, lo que hay oración con lágrimas, es lo único que nos va a hacer ponernos de rodillas, hermano. Como locos intentamos mejorar la sociedad solamente a través de nuestras rodillas. Hay una historia, si usted la puede buscar, se llamaba... Ay, se me olvidó. No se lo recuerdo. No, pero ahí también, bueno. Ahí me voy a pasar. En Inglaterra Oscura, de William Booth. Todos tenemos niños. La mayoría de los niños del siglo XVII, siglo XVIII, eran niños que estaban en la calle de Inglaterra. De hecho, William Booth escribió un libro, Inglaterra a oscuras. En cada esquina había burdeles, había botillería. Y de hecho, cuando tú entrabas a esos lugares, estaba el bar, no sé cómo se llama, esa cuestión se pone en las cantinas, ahí. Y había abajito unos escalones para que los niños de pequeña edad iban a buscar los vasos de los papás, iban y se los debían. Pues se llama Inglaterra Oscura. Y había muchos niños con necesidades, huérfanos, en la calle, abandonados. Usted sabe que en la calle pasan de todo, tanto hoy como antiguamente, violados, angustiados, con alcohólicos. Y se levantó un hombre con la necesidad de ayudar a esos niños. Y en su historia hizo como 5 o 6 orfanatos. Y la cantidad de dinero que era lo que tenía que recurrir era impresionante para 5 orfanatos.
¿Y sabe que ese hombre nunca pidió plata? Nunca pidió. Guillermo Muller. Nunca pidió plata. ¿Sabe lo que hacía? Un día estaban los niños y no tenían para comer, para tomar desayuno. Imagínense la sacareta de los chicos. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Como nosotros, papá, tengo hambre. Como una patita, tengo hambre. Imagínense, multiplícalo por 5.000 niños. ¿Qué les dijo a los niños? Oremos. No terminaron de orar cuando golpearon la puerta. Mire, ¿sabe que se me echó a perder la carreta? Pero y no quiero que se pierda el pan. ¿Se lo puedo dar a usted? Hermano, no necesitamos otra cosa que orar. Pero la de verdad. Este mes llamamos nosotros la oración, pero ha sido el mes más luchado que hemos tenido. La lluvia, la construcción, los que se han enfermado y muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué creen que pasa eso? Un avivamiento o un despertar sin lágrimas nunca se llega. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza, y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Solamente es una visión que está simplemente simplificando o ejemplificando lo que es el pueblo de Israel sin Dios. Y que Él lo dice y se lo está diciendo. Llevaba como 20 años recién ahí y yo lo voy a llevar a la tierra donde lo saqué. Le está diciendo que te está devolviendo. Cuando tú te vuelves a Él, te va a devolver las promesas que Dios te dio. Amén. Él no renuncia a ti, Él te restaura, Él te sana, Él te libera. Tus rebeliones las deshace como la neblina. Amén. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor, y perdonaré y me olvidaré de tus pecados. Amén. Entonces esta generación y nosotros, Dios está esperando que nos manifestemos en este tiempo. Tenemos las herramientas, tenemos su presencia. Manifiesta lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios quiere hacer contigo. Anda al altar secreto, busca a Dios y pídele a Dios que te use. No sigas pidiendo lo mismo de siempre. Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Perdóname, mira, ayúdame con esto. Hermano, enfoca tu oración a que seas un instrumento en las manos de Dios y profetiza. Aleluya. ¿Por qué seguimos comiendo de las migajas que caen en la mesa cuando tenemos el derecho legal de estar sentado en la mesa? ¿Quién me quiere decir? He sentado en la mesa y decirle a Dios, Señor, pídeme, quiero esto. ¿Y qué dice la Biblia? Y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Dios, cuando se trata de la gente, no piensa pequeño, piensa grande. Porque 85 personas mueren cada minuto sin Cristo. Y ese es mi enfoque. ¿Saben cuál es la fe? Es un negocio. Es un negocio. El negocio, ¿saben cuál es? En las almas. En la gente que se pierde. Ese es el verdadero negocio para Dios. Que la gente necesita conocer a Cristo. ¿En qué consiste la vida eterna, Nicole? Lo he dicho muchas veces. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerme a mí. En conocer a Cristo, a quien Dios ha enviado. En eso consiste. Y si seguimos esperando que alguien aparezca, hermano, vamos a peinar las canas, nos vamos a ir con el Señor. Y cuando digan, ¿alguien vio la película Todopoderoso? ¿No? ¿La 1? Levante la mano a los canales que la vieron. La única honesta. En algunos, el Jim Carrey llega ante Dios, el negro Morgan Freeman, ¿cierto? Sí. Y él, mire, ve como un archivador, ¿cierto? Un archivador que hay ahí.
y dice, esta es tu vida. Y le pega y sale un montón de archivos. Pero imagina, síganme, no sigan niños, síganme. A ver, llegas arriba, Dios pega en tu archivador y saca un montón, pero una línea interminable de archivos para ti. Y te dice, esto tenía para ti. Pero hiciste ver tele, hiciste jugar Play, hiciste jugar ver Netflix y no buscarme. Esto tenía para ti. Y eso es lo que me persigue a mí todos los días de mi vida, hermano. Llegar allá y decir, Señor, que no pude, que acá. Eso me persigue, eso me vuelve un poco paranoico en ese aspecto. El que llega allá y diga, esto tenía para ti, pero como tú estabas ahí, no sé, con otra cosa, nunca te pude faltar. Porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Dónde están los violentos? ¿Dónde están los violentos? Nos pisan un callo y reaccionamos fuertemente. Manejamos, se nos cruza una mujer, ¡pah! La bocina, ¿no? La mujer también no sabe manejar. Se nos pasa un micrero, ahora que la mujer también son micreras. Ahí no le echa la niña. Y ahí al tiro nosotros reaccionamos. Pero ¿cuándo vamos a reaccionar? Por la palabra. Porque no es solamente palabras, hechos. Hechos. Si tú y yo estamos orando, ¿saben cuál es el problema de eso, no? Que debe de notarse. Ay, es que yo soy más paciente ahora. Ah, sí, está orando, hermano. Sí. Sí, ya no le pego a mi marido. Déjame decirte con todo respeto, esa es nuestra obligación. Pero yo estoy enfocado a otra cosa. Es que si tú estás orando, el que está en la vacía vacía, es mi responsabilidad. Es fácil hablar a tu círculo, pero haz una lista de 5 personas que no son de tu familia y que te comprometen de aquí a fin de año que estén aquí. Y ahí sí te hace difícil. Te hace complicado. ¿Sabes por qué no? Porque va en medio de todo eso, es que no quiere, es que acá, siempre algo. Bueno, un día, y lo voy a resumir con esta palabra, un día, unos salvacionistas llegaron al general William Ball y dijeron, ¿sabe qué, general? No me funcionó. Estoy todo frustrado, estoy todo choqueado. Entonces, ¿por qué no me funcionó? Y William Ball lo mira y le dice, ora con lágrimas. Ora con lágrimas. Lo miraron los salvacionistas y sabían lo que estaba diciendo. Ponte a llorar y empieza a llorar por las armas que tú quieres rescatar. ¿Sabes lo que pasó? No? Esa hora creció. ¿No están todas las cosas? ¿No está tu familia aquí? ¿No está? ¿No está tu mejor amigo? ¿No está tu compañero? Bueno, si no te resulta, usa la lágrima. Usa la lágrima. Llegamos a los trabajos y nos dice gente a nosotros, oye, tengo este problema. Tengo este problema y dicen, chuta. Y en nuestro interior decimos, yo voy a orar por él. Dios te está abriendo una puerta para que él haga de ti. Úsala. Úsala. Hermano, quiero terminar diciendo simplemente que somos un pueblo. Y si a ti te ha resultado, tú no eres solo. No eres solo. Tienes que seguir buscando. Yo lo que mejor te pongas a decir. Ponte de pie en ese momento. Una vez escuché a un predicador que me lo recomendaron, la que me lo recomendaron no tenía tanta confianza, de verdad.
Y escuché una prédica que decía, despacito, despacito, que voy de apuro. ¿Y sabes a qué me refiero? Sí. Y una de las cosas que yo escuché de él que decía, ¿qué sacamos con empezar a bajar de peso, corriendo, dejando de comer? Y vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a un periodo de nuestra vida que claro voy a bajar de peso, pero no lo voy a poder mantener en el camino. Y cuando yo lo escuché, le conté, oh, hombre, tiene razón. Y yo he bajado de peso. He dejado de comer, he cerrado. Pero hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer, que es orar. Pero orar de verdad. Orar de verdad. Orar de verdad. ¿Hace cuánto que no derramas tu alma por otro? Y que vea resultado de eso. ¿Hace cuánto? Porque cuando tú dejas de comer, el ejercicio, ¿qué es lo que obtienes por consecuencia? Un resultado. Cuando tú oras a tu Padre que está en secreto, Dios te recompensará público. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un resultado. Cuando tú oras por alguien, hay un resultado. ¿Sabes por qué? Yo me he dado cuenta. Cuando yo me pongo a orar por alguien, para que venga, siempre le pasan problemas. Y me llaman y me dicen, pastor, ¿sabes? Ya, pues yo estaba esperando que llegara ese punto. Entonces ahora digo yo, ¿te resulta? ¿Estás bien como estás viviendo? ¿Estás cómoda o cómodo como estás viviendo? ¿O vas a seguir luchando con tus mismos conflictos de siempre? Da un paso al costado, mira a Cristo, busca el reino de Dios y todo lo que te aflige, Dios de alguna manera lo va a arreglar, hermano. Amén. Sí, amén. Lo va a arreglar. Quiero que por favor levante su mano. Nosotros no podemos pactar con Dios. No podemos pactar con Dios. Pero podemos hacer votos de compromiso. Haga su voto. Haga un voto de compromiso. Háganlo. Póngase a orar. Acuérdense que el avivamiento que esperamos y buscamos no es para nosotros, es para nuestra familia. Lo que queremos es alcanzar al inconverso, alcanzar al necesitado, al afligido, al endeudado, a la prostituta, al drogadicto, al joven, al niño, al despreciado. A estos queremos alcanzar. Y Dios quiere usar tu vida, hermano, hermana. Dios quiere usarte. Quiere restaurarte, quiere sanarte. Quiere decir, yo estoy contigo, quiere devolverte la vida. Quiere que al oír la palabra se active algo en tu vida. Y ahora sí puedes contar con Él. Porque cuando hablamos del Espíritu, hablamos que el ruá de Dios, el aliento movible de Dios, viene sobre tu vida. Y eso que empieza a generar en ti esperanza, fe, convicción, el ruá de Dios, el Espíritu de Dios, empieza a tocar tu vida y empieza a liberarte. Empiezas a soltar las cadenas. Algo empieza a acontecer. Si tu condición es esa, te invito a que pongas tu oído en la palabra de Dios y empieza a profetizar. No empieza a decir cosas por decir. Empieza a decir, el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi amparo y mi refugio. En Él confiaré. Empieza a entregar tu vida al Señor. Empieza a que Él te empiece a reavivar, a despertar, a reanimarte. Porque hay una generación que por sí sola no va a salir del hoyo, sino está esperando que nosotros, de alguna manera, empecemos a profetizar sobre ellos, a reavivarse. Ore al Señor en esta mañana. Despierta a los generales de esta mañana, Señor. Despierta a tus guerreros de oración. A tus guerreros de oración, Señor. Despiértalos en esta mañana. Oh, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ven y llena. Ven y llena. Espíritu de Dios, ven. Convence. Convence. Haz tu trabajo, Espíritu de Dios. Es tu palabra. Tu palabra, Señor.
Oh Espíritu Santo, toca. Oh Ricarama, Shere, que le torne frandre. Aviva, aviva tu obra en la vida nuestra, Señor. Reafirma, convence. Oh Ricarama, Shere, gozora en frandre. Bendito, bendito eres.